Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Hechos 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo: Ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Complot contra Pablo. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: Nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: Lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces tomándole le llevó al tribuno y dijo: El preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿Qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: Los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Pablo es enviado a Félix, el gobernador. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza.
Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: «Te oiré cuando vengan tus acusadores», y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Como estudiamos en el capítulo anterior, Pablo fue presentado ante el concilio judío o Sanedrín para presentar su defensa. Ya vimos que el concilio era el cuerpo legislativo de la nación judía y era la Corte Suprema, formada por 71 miembros, entre los cuales estaba incluido el sumo sacerdote. En este capítulo podemos ver varios puntos importantes. Por ejemplo, podemos ver cómo Dios le dio la sabiduría a Pablo para enfrentarse ante aquella multitud. Pablo habló de tal manera que incluso los fariseos comenzaron a defenderlo. Se armó una gran discusión de tal manera que el tribuno Lisias tuvo que sacar a Pablo porque pensaba que lo podían despedazar. Pensemos con qué furia habrán estado aquellos hombres. No era un tiempo fácil para Pablo. Era un tiempo de angustia y de temor, pero podemos ver cómo el Señor fortalece, sustenta y consuela a sus siervos. El Señor esa misma noche le habló y le dijo: «No temas, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma». ¿Qué fortaleza y consuelo habrá sentido ante esta experiencia? Vemos que el odio hacia Pablo era tan terrible que más de 40 hombres habían determinado matarlo y se juramentaron bajo maldición que no comerían ni beberían nada. Pero Dios, que siempre está al control de todo, no lo permitió. Todo aquel complot salió a luz y Pablo fue guardado, de tal manera que fue llevado hasta Cesarea con gran protección. 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros guardando y protegiendo al siervo de Dios. Con esos datos podemos darnos cuenta cómo Dios estaba guardando a Pablo, cumpliendo sus propósitos en su vida. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cómo se llamaba el sumo sacerdote en ese tiempo? Número 2. ¿Reconoció Pablo su error al hablarle indignado al sumo sacerdote? Número 3. ¿Cuáles eran los dos grupos que predominaban en el concilio? Número 4. ¿En qué no creían los saduceos? Número 5. ¿Cuál fue el temor que tuvo el tribuno Lisias al ver la gran contienda que tuvo el concilio? Número 6. ¿Qué le habló el Señor a Pablo en esa noche? Número 7. ¿Aproximadamente cuántos hombres se juramentaron bajo maldición que matarían a Pablo? Número 8. ¿Quién dio aviso acerca del complot? Número 9. ¿Fue llevado Pablo con gran seguridad a Cesarea? Y número 10. ¿Cómo se llamaba el gobernador al que fue llevado? Aquí terminamos el capítulo 23 del libro de los Hechos. Que Dios te bendiga.